los niveles de desconocimiento del rol de la oposición en medio de situaciones delicadas para una nación, que estaba sus intereses particulares políticos por encima del de la nación. El Partido Revolucionario Moderno vaya acompañado a las próximas elecciones de más aliados de los que le acompañaron en las pasadas elecciones. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Bueno, hemos estado conversando con dirigentes políticos de diversos partidos, amigos han estado aquí de Fuerza del Pueblo, del PLD, un dirigente como Guido Gómez Mazara, que está en el PRM, pero que ha tomado distancia de las decisiones que ha tomado la dirigencia de ese partido. Hoy tenemos a Eddie Olivares, el doctor Eddie Olivares, ustedes lo conocen muy bien, de una larga trayectoria en la política, conocedor de todo el tema electoral, y quien forma parte de la plancha que será sometida a los delegados que van a votar para elegir nuevos cargos directivos en el PRM. Bienvenido, doctor. Para mí un gratísimo placer estar aquí conversando con el país. Bueno, observando, no solo lo observo yo, uno conversa en círculo de gente que comenta la actualidad, al PRM se le ve como muy acomodado, en el sentido de que, bueno, el gobierno está fajado haciendo lo que tiene que hacer, esa es su responsabilidad, fue elegido para eso, pero desde la oposición, y quizá el partido o el sector opositor que no se veía tan beligerante, que es Fuerza del Pueblo y el expresidente Fernández, han tomado en los últimos meses, digamos, han tomado un protagonismo que incluso uno dice, bueno, pero hasta su propio hermano de origen, que es el PLD, lo han opacado. Y no le sacan, como dice el pueblo, el guante al gobierno. Y uno nota que desde el PRM se hace mutis. ¿Por qué? ¿Ustedes son generosos o descuidados? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo pienso que el PLD, a mí no me ha sorprendido eso. No, pero yo estoy hablando de Fuerza del Pueblo, no del PLD. No, y Fuerza del Pueblo. Porque el PLD está como calladito ahora. No me ha sorprendido, y yo en este mismo programa, recuerde que hablamos de cómo hacen los PLDistas oposición y cómo históricamente ha ocurrido. Desde el 78, cuando tuvieron la iniciativa de sugerir la creación de una especie de consejo de gobierno, un gobierno que sustituyera la voluntad popular, integrado por el Partido Reformista. Eso fue después de las elecciones en que Balaguer fue derrotado en el 78, sí, en el 78. Hubo la crisis. Sí, el desconocimiento de la voluntad popular. Y el PLD en ese momento, el profesor Juan Bosch, que me parece que es uno de sus peores desatinos, pero que de ninguna manera borra las virtudes y los aciertos y su contribución a la democracia. Pero plantearon eso, la creación de una especie de... Un gobierno de coalición. De coalición, una especie de gobierno de coalición. Bueno, el caso es que luego fue una oposición radical contra don Antonio en tiempos de conspiración, de intento de golpe de Estado, etcétera, durante sobre todo los primeros 2 años, del 78 al 80. Y en el gobierno de Salvador fue igual, una oposición radical, teniendo una militancia muy pequeña, hacían una oposición radical. Y a Hipólito recuerde que en medio de la crisis bancaria, cada lunes amanecían presagiando desgracias
en la economía, a pesar de que iba en contra de los intereses de la nación, y el propio Leonel lo hacía. Entonces, ese es el PLD en oposición radical. Hacen oposición radical, y cuando decimos el PLD decimos Leonel Fernández. Usted se ascribe al final de cuentas es la misma escuela. La tesis de los amigos del Frente Amplio que dicen PLD 1 y PLD 2. Exactamente. Entonces, usted tiene que Fuerza del Pueblo, es una versión del PLD también. Bueno, lo que pasa es que Leonel Fernández se formó en el PLD y luego fue el líder de ese partido hasta que salió. De modo que eso no sorprende. Ahora, usted me dice a mí, bueno, pero ¿es malo o es bueno? Para la democracia es bueno que haya una oposición firme, pero debe ser una oposición también responsable. Y los niveles de desconocimiento del rol de la oposición en medio de situaciones delicadas para una nación llegaron a un extremo tal de que en medio de la pandemia hiciera una oposición que estaba sus intereses particulares políticos por encima del de la nación, más allá de lo que recomendaba el momento. Una oposición como si hubiésemos estado en un tiempo normal de la vida nacional y de la situación mundial. En ese sentido, sí lo hicieron. Aquí han estado haciendo oposición radical desde el día después de la juramentación del compañero Luis Abinader. Bien, pero usted entonces, no le puede pedir a los opositores que no sean opositores. No, pero el PRM, sí, pero ¿por qué el PRM está como tan... no, yo decía, la oposición... tan inactivo. Sí, la oposición, yo no critico eso, ese es el papel de la oposición y es conveniente para la democracia. Yo le estoy recordando a usted y al país sencillamente que eso no sorprende, porque ni siquiera en un momento en el que había que colocarse en la situación, colocarse al lado del pueblo, más allá de los intereses políticos en medio de la pandemia. Lo que quiere decir que ahora mucho más radicales son. En ese sentido, nuestro partido, que después de 16 años de ser un partido de oposición, pero que hacía una oposición más responsable que la que hace el PLD, siempre muy apegada a los intereses de la nación. No estoy criticando la del PLD y la de Leonel Fernández. Entonces, en ese escenario nosotros, en el PRM, tenemos que estar claros que vamos a tener que enfrentar, y a partir de agosto mucho más, una oposición radical como la hace el PLD. Y tenemos que prepararnos para enfrentar en el plano, lógicamente, del debate democrático, esa oposición del PLD. Hay que prepararse. Yo estoy de acuerdo. La respuesta a muchos de estos planteamientos, sin lugar a dudas, en muchos de los casos, impropio de una oposición responsable, que esos planteamientos, esos del Partido de la Liberación Dominicana, pero sobre todo de Leonel Fernández, deben tener una respuesta firme desde el gobierno, pero sobre todo desde el partido. Y eso va a ocurrir a partir de que concluya este proceso de convención en el que serán renovados. Será el 28 de este los directivos del partido. 28 de este mes. Este domingo se va a celebrar la convención en la que serán elegidos, las votaciones, en las que serán elegidos el presidente, los vicepresidentes, que ahora son 3, antes eran 21. Ahí está usted. La secretaria y los subsecretarios. De modo que luego continúa eligiéndose los directivos de las zonas, que es una estructura de base, la más importante, es la base esencial del partido, además de los comités de base. ¿Cómo se dice? Este domingo. Entonces, es el domingo 15. El domingo
15, Sí, este domingo. cuando este programa esté saliendo, ya se habrá hecho el proceso. Bueno, Sí. este domingo 15 es que se van a elegir el presidente, los vicepresidentes, el secretario y los subsecretarios. Luego se fijará una fecha para la elección de los directivos de las zonas. Y después de la zona, bueno, en esa convención de directivos de zonas, votará el comité zonal, los integrantes de la zona, que son 45, 50 integrantes, los miembros, los secretarios de los comités de base que pertenecen a esa zona, que corresponden a esa zona, y luego la elección de los directivos de los municipios y distritos municipales, donde votarán los miembros actuales del comité municipal o del distrito municipal y también los presidentes de zonas elegidos en esta convención. Finalmente serán elegidos los directivos de las provincias y en esa participarán los miembros del actual comité provincial y los presidentes y secretarios generales de los municipios y los distritos municipales que corresponden a esa provincia, además del senador, si es del partido, y los diputados del partido. Bien. Ese es el Vamos a hacer proceso. una pausa, doctor. A partir de entonces, yo pienso que el partido estará preparado para asumir la defensa. Vamos a hablar de esa parte de cuando gobierno. volvamos de esta primera pausa. Bien. El doctor Eddie Olivares, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, es nuestro invitado de este día. Bueno, ustedes tienen, digamos, entonces, dos tareas, además de esa parte ya de relevo, de la renovación de los cuadros directivos, que es mandatorio de la ley, ustedes tienen dos tareas fundamentales, visto desde afuera, lo veo yo. Una será eso, que ya ese brazo político del gobierno deje de descansar y se dedique a hacer política. El gobierno hace su gobierno, pero el partido tiene que hacer su política. Poniendo en contexto las críticas a la oposición, respondiendo lo que haya que responder, etcétera. Y el otro es, por el sistema nuestro de gobierno, hay que pensar siempre en una coalición, un partido grande, pero que gane aliados, porque solo no se gana. Y entonces, sobre todo para las presidenciales, esa coalición que lideró el PRM para el 2020, ustedes tienen que tratar de volver a reeditarla y si acaso hasta ensancharla, ganando los aliados. ¿Cómo usted ve esa parte? Sí. Antes de entrar a la parte que tiene que ver con las alianzas, es importante que haya una sintonía entre la política comunicacional del gobierno y la del partido. Pero sobre todo el partido tiene que asumir su rol al margen de las actividades comunicacionales del gobierno y asumir la defensa como tal. Y eso va a ocurrir a partir de la escogencia de las nuevas autoridades del partido. Pero yo pienso que los partidos tienen que tener en ese aspecto un papel propio, porque un funcionario, por ejemplo, digamos el ministro de Economía, no tiene tiempo para responder toda la pedrada que lanza la oposición. Claro que no. Entonces, él podrá orientar, pero sí, es el partido que hay que sí, responder eso. Pero el partido va a responder y vamos a estar también manejando el día a día del partido y en ese sentido muchas de esas cosas, esa inquietud muy lógica y correcta que usted ha planteado, va a ser respondida a partir de ese momento. El día a día va a implicar las respuestas del partido. El día a día del país
va a tener la respuesta del partido. Y también un centro de debate es el Congreso Nacional, y nuestros congresistas también tienen que estar dentro de ese debate, de modo que el partido va a estar preparado para esa batalla que se librará ya empezando la mitad del actual periodo, y en consecuencia empezando a bajar la montaña hacia las próximas elecciones. Y que hay que la oposición arrecia también. Siempre, históricamente ha sido así. Sí, pero el partido va a estar preparado para eso también. Bien. ¿Y lo de reeditar esa coalición? Sí, yo pienso que la mayoría de los aliados del pasado proceso electoral siguen cerca del partido, y creo que vamos a tener ahora más aliados. Creo que hay que trabajar para que el Partido Revolucionario Moderno vaya acompañado a las próximas elecciones de más aliados de los que le acompañaron en las pasadas elecciones. Bien, ¿cómo ustedes van a lograr eso? Porque hay de los aliados del litoral liberal, algunos no están muy contentos con el gobierno ni con el PRM, porque dicen que de posiciones que se tuvieron en la campaña, luego desde el gobierno no se han sostenido. Por ejemplo, yo le pongo un caso, el apoyo, por ejemplo, a la lucha de las mujeres por sus derechos y asunto de la tres causales, eso como que se le ha puesto freno. Y uno ha escuchado voces del PRM totalmente que desentonan con lo que era la posición incluso del propio presidente. Pero siempre en el partido han habido personas que están de acuerdo y otros en desacuerdo con las tres causales. Porque el PRM es un partido en el que está representada la sociedad completa. Pero es socialdemócrata. Sí, pero yo me refiero a planteamientos individuales. La posición del partido como Partido Socialista Democrático está en sintonía con ideológicamente con el planteamiento de las tres causales. Ahora, individualmente hay personas que son muy conservadoras dentro del PRM. Yo creo que se equivocaron de partido. Hay otros, no, porque lamentablemente en nuestro país el tema ideológico no es tan determinante como en otros. Aquí hay gente que está en un partido y ni siquiera saben cuál es la ideología de ese partido. Yo digo que se equivocaron de partido. Y hay partidos como el PLD que nunca ha tenido ideología. Entonces... ellos decían que eran bochistas, pero bueno, en el corazón la mayoría eran balagueristas. Está bien, todos respetamos el pensamiento político del profesor Juan Bosch y el papel histórico desde el punto de vista del plano ideológico, sociológico del profesor Juan Bosch, maestro en esa materia, pero ideología de Juan Bosch. Juan Bosch no ha creado una ideología. Entonces, en ese sentido, inspirado en el pensamiento de Bosch, como deberíamos nosotros estar inspirados en el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez, que está ahí. Y los que nos formamos con él y somos peñagomistas y practicamos la política como él la hacía, sí estamos claros. Ahora, en los partidos hay gentes que están ahí, pero que el tema ideológico no les importa, y son muchos. En el PRM, como lo fue en el PRD, hay gente que son de derecha y son parte del partido, dirigentes importantes. Hay otros que son de centro, izquierda, otros de centro derecha, centro izquierda, pero no tienen una visión ni una conciencia. Pero lo importante, piensa uno que debe ser lo que institucionalmente un partido abrace como causa, claro, y trabaje por eso. Claro. Eso es lo que digo, que
que veo que no se alientan ciertas cosas que se asumieron. En los estatutos que acabamos de aprobar y que yo tuve la honra de presidir la Comisión de Reforma, establecimos como ideología ya petrificada en los estatutos el socialismo democrático. Ideario, el de los padres fundadores de la patria y del doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Y ustedes tienen vínculo o digamos una comunicación fluida de trabajo con la internacional en estos momentos? Sí. Veo que Miguel Vargas que habla más un poco de la Internacional Socialista. Bueno, el PRD mantiene el vínculo con la Internacional Socialista, que no es lo que fue cuando el PRD era lo que fue. ¿Y la misma Internacional sigue siendo lo que fue? La Internacional Socialista. ¿O ha cambiado? No, eso no es ni sombra de lo que fue. Pero de todas maneras se ha creado una internacional progresista. Y en esa internacional está el Partido Revolucionario Moderno. Al final lo mismo, el socialismo democrático. Sí vamos a trabajar a partir de ahora, y le vamos a poner empeño a eso, en el tema ideológico, y en los estatutos creamos la Escuela de Formación Política y de Gobernanza, que lleva el nombre de la profesora Ibelice Pras Ramírez, que ella se empeñó mucho que en la esa figura parte, emblemática, fue alguien a quien quisimos mucho, y en mi caso particular tuvimos una relación muy especial. Entonces, esa escuela, que va a ser financiada con el 10% del financiamiento público, va a funcionar. O sea, que la ley creo que ordena eso a los partidos. Sí, la ley ¿no? lo ordena. Que del dinero que se le da, dinero público, una parte sea para la educación. Sí, los partidos no lo cumplen, pero nosotros hay un compromiso de cumplirlo. De que van a cumplir. Y de manera particular, en el caso mío, le voy a dar un seguimiento al cumplimiento del 10%. Vamos a una pausa. Cuando volvamos, vamos a ver los posibles escenarios que se le plantean no solo a ustedes, a los demás partidos, con miras a las elecciones de 2024. Bueno, ya se comienzan a hacer ejercicios de los posibles escenarios, doctor. Recientemente, a Charlie Mariotti, que es el secretario general del PLD, se le preguntó de la posibilidad de que ellos vuelvan a ponerse de acuerdo con Leonel Fernández. Y aunque él dijo con toda seguridad que entiende que su partido, el PLD, es el primero que ellos esperan una segunda vuelta, y que en esa segunda vuelta competirían contra el PRM, y que aunque no haya un acuerdo, los fuercistas, los leonelistas, en ese caso votarían todos por ellos, porque en ambos partidos la meta es sacarlos a ustedes, a los PRMistas del poder. Igual dijo que y lo puso como muy lejano, dice, una lejísima posibilidad, si es Fuerza del Pueblo que queda compitiendo con el PRM en una segunda vuelta, que los PLDistas, aunque no haya acuerdo, van a votar por FP, por la FU, por Fuerza, como llaman, o por Leonel, para sacarlos a ustedes del poder. ¿Ustedes han un poco calculado esa posibilidad? Bueno, Charlie, que es un amigo querido mío de muchos años, es muy bueno en el manejo comunicacional, en crear expectativas. Bueno, esa es su área profesional sobre todo. Pero yo pienso que eso que él ha planteado es una ilusión, un Alicia en el País de la Maravilla. ¿Por qué usted lo ve tan lejano? No ocurre igual, no ocurre en la política. Dos cosas. Nuestro partido va a procurar ganar en primera vuelta. El objetivo de nosotros es... Y los otros esperan ganar en primera también. Vuelta. No, los otros saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar en primera vuelta. Y ahí Charlie, y ocurre con la propia Fuerza del Pueblo, los reconocen con sus planteamientos. Su esperanza está en una segunda vuelta. Ahora, ellos están compitiendo para procurar
si hay una segunda vuelta, quedar uno o el otro como el que clasifique para el balotaje, es decir, el que quede en segundo lugar. Pero el primer lugar ya ellos han aceptado que es del PRM. En ese sentido, en su lucha por quedar en el segundo lugar, vienen todos estos planteamientos con el objetivo, de alguna manera, de lucir simpático, no frente a su partido, al partido contrario en esa lucha por el segundo lugar. De lo que se trata es, en este escenario, de una lucha por el segundo lugar. Entonces, en esa lucha por el segundo lugar, hay una estrategia que se refleja en este planteamiento de Charlie, que es mantener una buena relación, no con el partido que quede en tercer lugar, sino con los miembros de ese partido, sobre la base de su vínculo, de su origen. Eso es lo que él decía, que los militantes de ambas partes no tienen ese encono, que hay diferencias en la cúpula. No, pero eso... Y yo creo que tiene cierta lógica, oiga, eso que él dice. Por ejemplo, ustedes vienen del PRD. El que quede en segundo lugar, la realidad, ajá, ellos están en una competencia para que haya... Por el segundo lugar. Para que haya balotaje, vuelta, que haya segunda vuelta. En esa competencia... cada uno lucha por el segundo lugar, porque descartaron la posibilidad de quedar en primer lugar. Ellos saben que es el PRM. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar en una sola vuelta. Es decir, que no será necesario ningún tipo de acuerdo con ninguno de ellos dos. Sin embargo, si eso ocurriera, hay más probabilidad de un acuerdo institucional de cualquiera de ellos dos que quede en tercer lugar con el PRM, porque sus contradicciones como partidos son muy profundas y de sus dos líderes. Está diciendo algo serio. En consecuencia, o sea, que es más fácil en un eventual escenario que el PLD, por ejemplo, si queda PRM en primera y Fuerza por la segunda, se ponga de acuerdo el PLD con el PRM en lugar de que el PLD pacte con Fuerza del Pueblo. Pero claro, es que eso es así, eso es lógico. Las contradicciones profundas entre el presidente Fernández y el presidente Medina no permiten la posibilidad, mientras uno y otro sea el líder de uno de los dos partidos, la posibilidad de un acuerdo. Entonces, por eso ellos juegan a una buena relación con los miembros, no institucionalmente. No, pero entonces, en la cúpula no se juega eso, es más abajo. No, es que entre ellos juegan a la base, a la relación con la base por el origen. Pero institucionalmente ellos saben muy bien que no existe posibilidad de una alianza o de que uno de los dos partidos apoye al otro como partido. Eso no existe, esa posibilidad, por razones de los intereses de cada uno, por el espacio que procuran ocupar. Son dos partidos, uno en recuperación, que es el PLD, que procurará recuperarse, y otro en formación, que es Fuerza del Pueblo, que procura ser un partido. Entonces, eso hace que estratégicamente no haya posibilidad de una alianza entre ellos. Además, yo le voy a poner un ejemplo. Es algo parecido, pero más profundo entre el presidente Fernández y el presidente Medina. Juan Bosch salió del PRD y su lucha fue para que el PRD no fuera presidente. Por encima de todo, para los PLDistas. Pero eso era por ya cosas personales de don Juan. Después terminó reconciliándose con Peña. No, nunca, porque prefirió el riesgo de perder en el 90 antes de aceptar... en las elecciones, pero después de eso, cuando el doctor Peña Gómez estuvo en un hospital... No, pero esas son las reconciliaciones que se dan así. Sí. El que siempre tuvo un cariño por su maestro fue Peña, pero Juan Bosch no lo tuvo por Peña. Entonces, en ese caso es parecido. Bueno, pero que Danilo ni Leonel son Juan Bosch. No, las contradicciones entre Danilo y Leonel
son más profundas que las que hubieron entre el profesor Bosch y Peña. Bien, porque aquella era una contradicción era Bosch contra su discípulo. En este caso son dos figuras del mismo nivel sí. Confrontadas, entonces ahí no existe posibilidad. Ahora yo quiero decir, ya tenemos que lo de nosotros, lo del PRM no depende de lo que ocurra ni en el PLD ni en el ustedes se sienten seguros que van a ganar. Fuerza del Pueblo. Claro, nosotros vamos a caminar, a hacer nuestra marcha hacia la retención del poder sobre la base del trabajo en beneficio del país que se irá construyendo desde aquí hasta el año 2024. Bien, muchas gracias, doctor Eddie Olivares. Usted es de los PRMistas más optimistas que yo he visto, porque yo he hablado con otros que no son tan optimistas. Tú un hombre de optimismo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.